Hola y buenos días, amigos, el Señor les bendiga. En donde estén, les enviamos cantidades infinitas de bendiciones de parte del Señor, Dios el Creador. Somos el grupo Cristo Vive, desde Sullana en Perú. Listos para compartir nuevas lecturas bíblicas. Recordemos lo que hemos visto ayer. Nuestra primera cita bíblica está en el libro de Hechos. Ayer veíamos el capítulo 13 desde el versículo 1 al 25. El pasaje nos relata que, en Antioquía, el Espíritu Santo llama a Bernabé y Saulo para una obra especial. Comienzan su primer viaje misionero. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo predica un mensaje histórico, recordando cómo Dios dirigió a Israel desde Egipto hasta David, preparando el camino para Jesús. Nuestra siguiente lectura la encontramos en Josué. Ayer leímos los capítulos 18 y 19. En Josué 18, se establece a Silo como centro religioso. Se sortean las tierras que faltaban por repartir entre las 7 tribus restantes. Y en Josué 19 vemos que se reparten los territorios a las tribus restantes, incluyendo Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Al final, Josué también recibe su porción. Decíamos que este momento marca el cumplimiento tangible de las promesas de Dios a las tribus de Israel. Pero también resalta algo importante: algunas tribus se habían demorado en tomar posesión de lo que era suyo. A veces Dios ya ha provisto, pero nosotros tardamos en responder. La última cita está en el libro de Job. Ayer vimos el capítulo 29. En este capítulo, Job recuerda con nostalgia los días cuando era respetado, bendecido y vivía en estrecha comunión con Dios. Describe cómo ayudaba a los pobres y era una voz de justicia en su comunidad. Todo eso ahora parece perdido. Job muestra el corazón quebrantado, que no solo sufre físicamente, sino también emocionalmente por haber perdido su lugar en la sociedad y sentir una aparente distancia con Dios. Hasta aquí con el resumen del día de ayer 29 de abril. Hoy veremos nuevas lecturas, para aprender de la palabra del Señor. Pero antes, alabémoslo como se merece. Ya regresamos. Gracias, Cristo. Cristo siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo se humilló y se despojó, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por
que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Aleluya. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Aleluya. Que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Aleluya. Toda rodilla se doble, que toda lengua confiese el nombre de Jesús. Te exaltamos, Cristo. Muy bien, regresamos con la disposición de aprender del Señor y su palabra. Nuestra primera lectura la encontramos en Hechos, capítulo 13, del versículo 26 al 52. Dice: Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo, en su discurso en Antioquía, resume la historia de Israel para revelar cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, a pesar de ser el Salvador prometido, fue rechazado y crucificado. Dios, en su fidelidad, lo resucitó. Este mensaje provoca dos reacciones: algunos creen con gozo, mientras otros rechazan y se oponen violentamente. La palabra de Dios siempre trae una respuesta. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Con humildad y fe, o con orgullo y rechazo? Este pasaje también muestra cómo el Evangelio no se detiene. Cuando algunos lo rechazan, otros, en este caso los gentiles, lo reciben con alegría. Dios abre puertas donde hay corazones dispuestos. La siguiente lectura la encontramos en Josué, capítulos 20 y 21. Dice: Capítulo 20. Josué señala ciudades de refugio. Habló Jehová a Josué, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señálaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad, y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquelme en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Capítulo 21. Ciudades de los levitas. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, y los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Y los otros hijos de Cout obtuvieron por suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte, de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari según sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés.
De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus, y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Más las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquelm con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además, Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos y Bet-Orón con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos y En-Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcat con sus ejidos y Reob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además, Amot-Dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además, Maanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos y Jaser con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes 12 ciudades. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, así fue con todas estas ciudades. Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Josué, capítulo 20 describe la institución de las ciudades de refugio, lugares donde una persona que accidentalmente causaba una muerte podía huir y ser protegida hasta recibir juicio justo. En el capítulo 21, Dios entrega a los levitas sus ciudades, cumpliendo todas las promesas hechas a Israel. Las ciudades de refugio son un hermoso símbolo del refugio que encontramos en Cristo.
cuando corremos a Él, somos protegidos de la condena. Además, vemos que ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho, falló. Dios es absolutamente fiel. Podemos descansar en su promesa, aun cuando no vemos el cumplimiento inmediato. Nuestra última lectura la tenemos en Job, capítulo 30. Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Porque Dios desató su cuerda, y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies, y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento, y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, y no me oyes, me presento, y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte, y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro, ¿clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan, y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido, y no por el sol, me he levantado en la congregación, y clamado. He venido a ser hermano de chacales, y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores. Job contrasta su gloria pasada con su humillación presente. Se siente despreciado, solo y olvidado por Dios. Expresa su dolor físico y emocional, su aislamiento social y su profunda angustia interior. Este es uno de los capítulos más oscuros del libro. Job expresa algo que muchos sentimos en el sufrimiento, el aparente silencio de Dios. Pero incluso en su lamento, sigue hablando con Dios. Esta es fe en su forma más cruda y real. Nos recuerda que Dios no está ausente del sufrimiento, aunque no lo entendamos en el momento. En conclusión, estos tres pasajes, vemos una progresión. En Job, el clamor del hombre quebrantado. En Josué, la fidelidad de Dios que provee refugio. En Hechos, la revelación del refugio eterno en Cristo, ofrecido a todos, incluso a los rechazados. Hasta aquí por el día de hoy, estimados amigos. Que tengan un gran día. Saludos y bendiciones.